Buenas noches y bienvenidos a Los Especialistas. El 2024 fue un auténtico terremoto que cimbró a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Otro año más que se quedan ahí, simplemente a la deriva. Los dejó el director deportivo, los dejó el último entrenador que tuvieron, que fue Fernando Gago. Han insistido por creerle a los proyectos europeos que ahora comandará Óscar García Junuet, que es el nuevo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué sucedió en este 2024? En diciembre, Fernando Hierro tomó la decisión de contratar a Fernando Gago, un técnico joven que venía del fútbol argentino, para ser el entrenador del primer equipo. También en enero se hizo ya de manera oficial el regreso de Javier Chicharito Hernández, la autollamada leyenda que desató furor, por supuesto, en toda la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, vendió playeras, vendió muchísima mercadotecnia. Lo que no vendió fueron goles y fútbol. Fue decepcionante, incluso alarmante, la baja capacidad que tuvo Javier Hernández para poder jugar bien en este año futbolístico. Se la pasó lesionado prácticamente todo el 2024. Un solo gol en todos los 365 días de este año. Por si eso no fuera poco, por ahí del mes de mayo empieza a correr el rumor de que Fernando Hierro dejaría a las Chivas Rayadas del Guadalajara para irse a Arabia, ¿sí? Al fútbol árabe, a ganar más dinero, y así fue. Incluso nuestro compañero Juan Carlos Ibarrarán aquí dio la nota que después se hizo oficial. Ya no tenían director deportivo. Se habían quedado los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez al frente del Guadalajara. Por si eso no fuera poco, Javier Hernández no pudo jugar la Leagues Cup tampoco en este 2024, por esa lesión que tuvo en el bíceps y que la verdad no le ayudó absolutamente de nada a Javier Hernández. Corrió el tiempo y avanzó el torneo, y Fernando Gago recibió la llamada de Boca Juniors para ser el nuevo entrenador del que para muchos es el equipo más popular de la Argentina. Gago lo negó 3, 4, 5 veces, incluso se enojó con los medios de comunicación cuando lo cuestionaron sobre una probable salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que a la postre se dio. Sí, Boca pagó una cláusula de rescisión y Fernando Hierro también abandonó a las Chivas. Chivas quedó a la deriva con el técnico del Tapatío, un interino, logró clasificarse al play-in en el 9º lugar y fue eliminado por los rojinegros del Atlas. El gran problema para el Guadalajara es que el América, con el tricampeonato que consiguió, se le ha despegado 4 títulos. En 2023, Chivas estaba a un título del América. Para el inicio del 2025 estarán a 4 títulos y no se ve cómo Chivas pueda volver a ser campeón del fútbol mexicano. ¿Qué viene para el Guadalajara en el 2025? Lo analizaremos con los especialistas, pero también analizaremos este 2024, que honestamente ha sido un año de fracasos rotundos para el Guadalajara. Buenas noches, comenzamos. Hablar de resultados hoy creo que sería algo que no sería lógico de mi parte decirlo, o pensar. Lo que podemos pensar es que vamos a ir partido a partido, que vamos a pensar de tratar de pelear el campeonato, de competir hasta el último día, de que tengamos posibilidades de coronar campeón. Esa es la mentalidad que se va a bajar a partir de ahora, pero obviamente decir a dónde vamos a quedar hoy es muy difícil y creo que sería una irresponsabilidad de mi parte. Saludos, bienvenidos a Los Especialistas. Aquí estamos con mucho gusto. Viernes, cerrando la semana en vivo. Nosotros no estamos grabados ni nada. 9:05 de la noche. Aquí estamos con mucho gusto para platicar del año de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué viene para el rebaño sagrado en el 2025? ¿Podrá o no podrá ser campeón el equipo de Amaury Vergara? Bueno, ya lo discutiremos con Toño García, Félix Fernández, el Chato Ibarrarán. Soy Juan Carlos Zúñiga. Buenas noches, mi querido Félix. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Zúñiga? ¿Bien? Bien, contento. En una palabra, ¿cómo considerarías el año de Chivas? Preocupante. Preocupante. Profesor José Antonio García, ¿cómo está? Mi querido Juan Carlos, Félix, Chato, esta mesa va a ser muy... Licenciado y presidente y además profesor. Y profesor, claro. Bien, ¿eh? Y tú bailador también. ¡No!
García. Pero eso ya lo conocías. Mi querido Toño, en una frase, ¿el 2024 de Chivas fue? Pues no le salió nada, absolutamente nada. Caótico. Caótico, o sea, el proyecto no le funcionó, hubo mucha ilusión, tú lo comentabas, del Chicharito, ilusionó a la gente, ilusionó a la directiva, ilusionó a la afición, pero al final no funcionó nada. No funcionó Hierro, traer un director deportivo extranjero, dices, bueno, este hombre tiene relaciones, tiene un palmarés en el Real Madrid, tiene una trayectoria, pero Chivas es de mexicanos, o sea, no vas a traer jugadores de Francia, de Inglaterra, de Italia, de España, o sea, realmente no entendí el proyecto y al final, pues mira, ahora sí, se los llevan a Arabia Saudita y ahí sí podrá llevar todos los jugadores del extranjero que quiera, ¿no? Pero de México no volteé a ver ninguno. Mi querido Chato, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Zúñiga, Arquerazo, Presi, un placer estar con ustedes hoy en Especialistas. Para mí, el año de Chivas fue triste porque es un equipo muy grande y duele mucho que pase esta situación. Hoy, América busca clásico. Ya lo Busca tiene, ¿no? clásico Ya lo tiene, Chato. con Tigres. Con Cruz Azul. ¿El de Tigres ya también se esfumó o qué? No, ese nunca existió. Ese ¿Cómo lo que hicieron- no? Ese Ese- es lo que hicieron inventar en el norte, Félix, para darse a ¿En conocer. el norte los americanistas no estaban interesados No. en tomar esa apuesta? En lo absoluto. ¿Y ahora es con Cruz Azul? Pues, a ver, eso juega más finales contra Cruz Azul que contra alguno de los otros grandes, para que se dé una final Torneo Chivas. pasado que yo recuerdo que el América jugó semifinal contra Chivas, ¿no? Sí, Ah. semi. Bueno, ok. De CONCACAF y de Liga. Sí. De los dos lo eliminó. Ahí está. el América. A ver, arrancamos con el año del Guadalajara. Decía Félix, preocupante. Y sí es preocupante porque, vaya, no se le ve ni rumbo, ni forma. Lo de los dos Fernandos me parece que fue crítico, caótico, ¿no? Que se te vaya primero el director deportivo y luego que se te vaya el entrenador. Y entonces ya empieza una situación muy compleja también con Chicharito Hernández. Recordarán aquel episodio, ¿no? De el Piojo Alvarado cuando le lanza un Cuetazo. cuetón Cuetito. a los compañeros reporteros. O sea, que atentó ahí contra Porque la era vida Chivas se hizo de tan los- grande, ¿no? O sea, eso es Guadalajara. ¿Eso soy Chivas? Mira, ¿O te voy- qué es Chivas, Félix, hoy? Te voy a fundamentar lo que yo dije de preocupante en un solo dato. Su archirrival, el América, jugó la final de vuelta con 8 mexicanos. ¿Sí? Con 8 mexicanos. Un solo canterano, ok, pero 8 mexicanos. Y Chivas le cuesta mucho trabajo tener a 4 jugadores de calidad de selección nacional en su alineación. Muchísimo trabajo. Entonces, si tu rival, que siempre se ha caracterizado por traer muy buenos jugadores extranjeros, de pronto sale y gana su tricampeonato con 8 mexicanos, pues algo está pasando que el América lo hace bien y que Chivas no. ¿Le dejó algo, a ver, Chato, Toño, Félix, ¿le dejó algo Fernando Gago, Fernando Hierro al Guadalajara o realmente pasaron desapercibidos? Para mí pasaron desapercibidos los dos, tanto Hierro como Gago. Quizá Hierro tiene la palomita que llegó a la final con Tigres, ¿no? Con Belko Paunovic, pero hasta ahí, o sea, al final de cuentas no salió campeón de ese torneo. Pues les dejó a dos compadres, ¿no? En la dirección deportiva, que es lo único que dejó Hierro, que hoy pues no tampoco están funcionando, ¿no? Se habla mucho de los refuerzos que van a llegar, el tema de Orbelín, el tema de Luis Chávez, pero pues el único definido es las salidas, ¿no? El Pollo Briseño, el tema del Chiquete. central, ¿no? El central zurdo, Chiquete, ¿no? O sea, es lo único que se habla, pero mexicanos de calidad, pues... Bueno, están Miki en- Tapias ya llegó, ¿eh? Miki Tapias, que es... Miki Tapias zurdo. llegó, es un refuerzo interesante, es un central joven que viene de la MLS, que ya tuvo experiencia con Pachuca también, algunos torneos. Yo creo que es una muy buena apuesta. No suficiente, pero es una buena apuesta. Ahora, ¿por qué se va la gente de Chivas, Toño? O sea, ¿por qué se va el director? Entiendo que lo del director deportivo terminó siendo un tema de dinero, claramente, no ir todos los que se van a Arabia, Claro, Arabia es porque- por la cantidad de dinero que te ponen sobre la mesa. Y del otro lado, lo de Fernando Gago, pues sí, pagaron la cláusula y se fue y se armó todo un alboroto, pero también ¿por qué se van? ¿No convence Mira, el proyecto? Yo estoy convencido de que les falta un agente de fútbol en la cúspide. Independientemente de Amaury Vergara, si sabe o no sabe, si le gusta más la música que el fútbol, ese es otro tema, él es el dueño. Pero él debería de rodearse de un agente capaz que al final le dé un proyecto y ese proyecto lo sepa manejar. Y yo aquí en algún momento en la mesa, cuando se les va Alexis Vega,
Se les va, ¿quién fue el otro? Antuna. Chicote Calderón. Chicote Calderón. Jugadores que habían cotizado y que habían costado 8, 10, 11 millones de dólares, y hablas mal por la diversión, porque los agarraron en la juerga, pues dices, no hables mal del caballo, si no, no lo vendes. Y hoy son jugadores cotizados, como sea, Antuna se lo llevó Tigres, Alexis Vega tiene ofertas o se lo quieren llevar de Chicote ya Toluca. salió bicampeón del fútbol y mexicano. anda bien. Entonces, algo pasa a nivel directivo, en lo económico y en el buscar talentos de jugadores mexicanos. Se les va Brandon, se les va Orbelín Pineda. Bueno, Brandon aparentemente no está en la órbita y podría ser. Bueno, ok, opción pero- cuando pero- ya lo tuvieron antes. Oye, pero sí, en tuvieron, recompra. pero sí tuvieron alguien que sabía mucho de fútbol recientemente, a Ricardo Peláez. Bueno, Y además le aflojaron la cartera, Ricardo. Bueno, No, Ricardo gastó mucho dinero. claro. muchísimo dinero. ¿Y a dónde llegó Ricardo? No, pues Semifinales a creo semifinal. que fue lo más lejano que llegó. Semifinal. A lo mejor su proyecto era a más tiempo. O sea, ¿Con más dinero? no sé si más. Pues es que no, le es que aflojaron también depende, billete, ¿no? en serio. También depende al director deportivo que pongas, y él venía con, pues, aparentemente con la estrellita de venir de Cruz Azul, de venir del América, y a veces Selección. también, pero yo siento que al final el problema de Chivas es una figura importante, directiva, que sepa manejarse en el medio nacional. O sea, hoy, por ejemplo, Chivas daría lo que fuera por tener a un Santiago Baños en la presidencia deportiva de la institución. Sí, pero Santiago O sea, Baños hace año y medio era Sí, lo querían el correr. tiro al blanco. Es un Bueno, proceso, pero ¿no? fútbol Pero mexicano y de los costó. americanistas. Pero hoy, ¿eh? hoy Chivas desearía tener a un Santiago Baños ahí sentado. en la ¿Cuántos presidencia años le deportiva. tiraron de pedradas a Santiago Baños? Del 2018, que fue campeón la última vez América, hasta el 2023, que volvió a ser 22, campeón. acuérdate que a principios del 2022 es aquel escándalo Mira, en el, sí, en el sí. que hacen que se retracten los A ver. comentaristas de TUDN. Pero a ver, en serio, ¿tú no, La no crees que diferencia- hoy Chivas desearía tener a un personaje como Claro, Santiago Baños? que tuviera un perfil, pero nada más hay que ver que la diferencia de Santiago Baños es de que se pueden comprar extranjeros, que también tiene la chequera abierta, que también tiene la nómina impresionante, y había que ver cómo gastó y en qué Pero gastó. Chivas no es pobre, Toño. O sea, No, Chivas no ha gastado bien. Sí, Chivas no ha es un gastado equipo bien. que pague mal, que compre, No, barato. o y es sea, uno de los que más gana en tiene derechos dinero. de transmisión. Ok, pero algo le pasa, Toño, a los jugadores de Chivas que llegan a la institución, que se convierten en rockstars, que no funcionan y que después en otro lado sí. Si algo pasa. Y en otro No, lado, estoy de acuerdo. termina Digo, profesional. al final, ¿Se acuerdan- Guadalajara. ¿Se es acuerdan el- de los cuatro que corrieron antes? Que los corrieron con Peláez, ¿no? Sí. A Dieter Villalpando, a la Chofis, a Alexis Alexis Peña. Peña. Y eran, uno más. eran cuatro. Y los dejaron libres, no querían saber nada de ellos en la época de Peláez, justamente. Y los cuatro salieron por todos lados. Y el la Chofis hasta campeón. A con ver, Pachuca. a ver, yo les platico. En Chivas no nada más hay un director deportivo, hay visorías. Arturo Villanueva, el Calaco, Calaco, en Estados Unidos. es el que ve en Estados Unidos. O sea, en cuanto a estructura, Chivas no es mala. O sea, tiene director deportivo, tiene visores en el mundo para buscar La mexicanos. dirección deportiva no aparece. Pero Chapo. no, 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 nadie la sabe dirección quién deportiva sí, es Fran García. o- Ok, pues son O sea, los que dejó Fernando Hierro. Sí, pero claro. Fernando Hierro era una cara visible. No, y una cara del que- equipo. ¿Habrán sí influido conocida. estos dos directivos que dejaron españoles para traer a Óscar García? claro. Sí, por supuesto. Totalmente. Entonces, Ellos se van a no quedar quieren. dentro Por de, ahí hasta entonces Hierro, se van a ¿eh? quedar dentro de la estructura y van a seguir. Pues, Ellos lo escogieron. Vamos a escuchar esto de Fernando Gago. ¿Cuántas veces durante esta etapa en donde se decía que se iba a ir a Boca Juniors, él lo negó, insistimos, se enojó con los medios de comunicación, pero bueno, al final terminó abandonando el barco. Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto. Es algo que no sé de dónde salió. Entonces, con lo que dices que no hay ningún tipo de oferta, ¿le puedes garantizar a la afición de Guadalajara que vas a seguir aquí el A ver, próximo? a ver, Preguntarte, no me por favor, nada pregunto- más sí o no. Me estás preguntando otra cosa. Pero ¿Sí o no? Pero ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. Pero si yo tengo contrato acá. ¿Tú serías capaz de dejar un proyecto tirado para ir a Boca Juniors, como en este caso Pero Chivas? si no tengo nada, ¿qué crees que te diga? No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo. No lo entiendo.
Bueno, nos salió mentirosillo Fernando Gago porque al final de cuentas agarró sus cosas y se fue. Pagando una cláusula, ¿no? De Boca Juniors que tuvo que pagar, una Que cláusula. uno no entiende por qué lo niegan. Si había una cláusula que podía pagar Boca Juniors y ya, y era totalmente Él lo que legal negó, y transparente. y creo que, a ver, el problema es ese. y Que lo permeó negó en el durante unas vestidor, semanas, Zúñiga. Permeó en el vestidor. Pero claro. Javier Hernández salió ya después a hablar y hablaron los jugadores diciendo Y los ya, demás, y el- ya no había y el comunicación Piojo con el cuerpo también. técnico y Fernando Gago. ¿Fue un fracaso la era de Fernando Gago en Chivas? Es que no estaba mal el equipo. El equipo estuvo mucho mejor con él que con Ortega después. Que es otra cosa que yo no entiendo y que a lo mejor tú nos puedes explicar. Faltaba medio torneo por delante. Ok, ya se fue Gago, se fue. Entonces lo tiraron con el técnico de Tapatío porque sabían que no se iba a quedar el técnico de Tapatío a menos de que tuviera que llegara a la final. 5 partidos ¿Qué deslumbrantes. o algo porcentaje así, tuvo, pero no fue. ¿qué O sea, el equipo porcentaje no dio tuvo desde el Ortega y qué principio. porcentaje tuvo Gago? Aunque hayan sido menos partidos. No, el de Ortega es muy bajito. ¿Sí? Es Se muy metió al play-in de milagro en el 9º lugar. O sea, Chivas, el primer torneo de Fernando Gago hizo 31 puntos, 6º lugar, entró directo a la liguilla. En el segundo torneo hicieron 25 puntos, entró 9º. O sea, sí hay una diferencia bastante amplia entre el primer torneo y el segundo torneo. Claro, y ahí pero nos dirige damos cuenta. incluso más partidos Ortega, ¿no? Sí, exactamente, dirige más partidos. Ahora, sí, yo sí creo, Toño, Chato, fue un fracaso lo de Fernando Gago. Ah, no, claro. O sea, no. Claro. Aquí el tema del fracaso de Gago en Chivas es claro y se llama Javier Hernández. Nunca hubo una buena relación entre el hijo pródigo de Chivas y Fernando Gago. Desde el principio, desde que llegó, a Gago le impusieron, y perdón que vuelva a utilizar esta palabra que tanto odia el arquero Félix Fernández, le impusieron a Javier Hernández como jugador y nunca hubo buena relación. Obviamente el vestidor que estaba pues lleno de jóvenes, de mexicanos, pues llega el Chícharo y les dice, oigan, pues a ver, Gago no lo queremos. Y Gago también fue parte que todo el semestre que estuvo enojado con la prensa, no atendía a la prensa de la mejor manera, nunca salía previo a los partidos. O sea, llega a Argentina y es entrevistas, sale a conferencias, habla con todo el mundo, pero en Chivas no estaba a gusto. Sí, a ver, entiendo a dónde vas y creo que aquí, Toño, Félix, ¿sí es tan difícil trabajar en Chivas? O sea, porque da la impresión de que trabajar en Chivas es Eso o te parece, ¿no? vuelves loco, parece Eso que es la parece, presidencia ¿no? de la República, parece que es el... Bueno, es un equipo mediático, es un equipo que debe de estar peleando los lugares, la historia no lo dice así, pero ha estado muy manejado. Su estructura deportiva ha estado muy mal manejado. Y yo no coincido mucho con mi querido Chato en el sentido de que si yo como presidente y él como técnico vengo y le digo, oye, Javier Hernández, pues ha sido goleador, esta es su historia, el goleador de la selección. Y viene con una... ¿Te parece que venga bien a Chivas? Pues tú dices bienvenido como técnico. ¿Por qué? Porque es el hijo pródigo que regresa, que se lesionó, que le fue mal, que no se recuperó. Eso no tenemos la bola mágica. A mí un día me dijeron, oye, ¿quieres a Hugo Sánchez? Y me senté con la Volpe y dije, voy a hacer una cena para que te sientes con él y platiquen sus diferencias que habían tenido en la forma de... O sea, era totalmente diferente, ¿no? Pero como que tú le vas a decir que no al Chícharo siendo director deportivo. No, por lo que te podía dejar... Toño, ¿y resolvieron sus diferencias? Pero jugaron, pero estuvieron. No, Salió buena la se ampliaron. Toño, No, pero El cuente del Piojo Alvarado lo tiraban ellos cada día. Toño, El vestidor. nunca, o sea, en verdad, nunca fuiste con alguien y le dijiste, oye, vamos a usar a este jugador que es un excelente goleador, que va a cambiar al equipo. ¿Nunca llegaste a decir eso? Yo contrataba a los jugadores, no les preguntaba. Ahí está, entonces es lo mismo que O pasó sea, aquí. y la última con de Gago la y Volpe, Chícharo. y te voy a decir una cosa, la última de la Volpe, que ya me voy a meter a otro tema, pero rápido. No, hombre, vale. Vamos bien. a ver a Esteban Paredes y dice la Volpe, tiene 29 años. Y vamos a ver a Ortigosa, Paraguay, tiene 23. Le digo, me gusta más Esteban Paredes. Pero ya tiene 29 años. Le digo, puede ser 29 y es un toro, o puede tener 23 y está hecho pomada. Y al final Esteban Paredes vino al fútbol mexicano, fue campeón goleador y se vendió al Querétaro. Entonces, al final, es a lo que voy, mi querido Juan Carlos Félix, ¿no? Que al final tú tienes que decir, oye, que le dices al técnico, no quiero que te hagas dueño de mi equipo. Ahora, tiene que haber comunicación. Oye, tengo al Chícharo, pero también tengo
a la hormiga y te voy a traer este jugador y lo Es quieres. que Chivas se sale de la ecuación, o sea, Chivas no es normal en ninguna parte del mundo, o sea, no hay equipos No puedes dejar ir de esta dos tradición. dos que le jugadores quieren llamar. como Antuna, Chicote y el otro. Bueno, pero y tampoco- Alexis, pero tam- 20 millones de pero dólares. tampoco les puedes permitir que hagan lo que se les dé la gana. Está bien, véndelos, Ah, bueno. pero que le entre dinero a la cartera. No, pero por Alexis sí les entró, ¿no? Sí, por Alexis Por Alexis alcanzaron sí entró, a ¿no? rescatar algo de dinero y por Antuna Algo. también. Cuando ahorita. Cruz Azul, ¿Cuánto vale ahorita Alexis Vega? 10, 12 millones de dólares. Porque no hay. Bueno, en el mercado interno, ¿no? No, sí. En nuestro mercado. Pero, a ver, acá la reflexión es, Félix, Toño, Chato, ¿por qué tanto técnico extranjero en Chivas? O sea, ¿por qué insistir en él? Bueno, ahorita o no hay técnico. El único Ahorita es proyecto. evidente, porque la dirección deportiva es española. extranjera. El único proyecto que les ha funcionado fue Almeida. Y viven del recuerdo de Almeida. Y Almeida anduvo muy bien. Pero Almeida, Y jugó- ¿cómo llegó? También llegó por De la puerta rebote. de atrás. Cuando había un técnico, llegó que con sus maletas. Por eso, que venían pero- más de pero viaje, tuvo buenos que venía a echarse resultados, una Félix. ahogada, una torta ahogada y traía 8 maletas. Sí, Pero venía se hasta- quedó. Pero tuvo- Sacaron al Chepo. Pero tuvo buenos resultados. Tuvo buenos resultados, pero la Entonces, forma en que y llegó la fue gente sigue patética. pensando Almeida, porque dejó buena imagen. No, claro, y fue campeón. y Entonces, fue campeón pero de CONCACAF. de ahí en Chivas. fuera, pues no A ver, no les ha funcionado. O sea, es que lo que dice Félix a mí sí me llamó la atención en su momento de, a ver, ya se fue Fernando Gago, ya se hizo el drama, ya había quien estaba en contra y por qué se va, y maldito, y bla, 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 bla. Está bien, pero a la mitad del torneo. O sea, no había un entrenador Al final de cuentas, disponible. dirigió 11 partidos ya checado y 7 Ortega. Sí, pero 11 todavía contra tenía la 7. posibilidad Pero- de play-in, de meterte a la liguilla, No, es decir, la tenía que entró. de seguir adelante. O sea, ¿por qué Chivas no tomó la decisión de encontrar a un entrenador? Entiendo por qué no. Ok, unos cuantos partidos, pero ya ves que no te da el equipo, empiézale a buscar. Se empieza ya a buscar o preparar un técnico que te vaya a dirigir el próximo, Ahora, a mí me próximo queda, torneo, que no lo anuncies, a mí me queda ¿no? claro que alguien le habla al oído a Mauri Vergara muy bien y que no es parte de este comité, ¿no? Que él tiene con sus hermanas y los cuñados y o sea, quieren hacer las Chivas europeas. O sea, quieren sistematizar todo de manera como lo hacen en Europa y por eso traen a los directores deportivos y por eso traen ahora a este español a dirigirlos. ¿Cómo le va a ir? No en Chivas no sabemos, puede o sea. funcionar eso. Esa filosofía no puede funcionar porque son mexicanos. O sea, tú tienes que buscar en el mercado nacional. También quitemos el romanticismo de mexicanos. Es todo que un tema. técnico mexicano. No, A ver, no, yo no estoy diciendo que a sea ver, técnico Nacho mexicano. Ambriz. ¿Qué hizo Nacho Ambriz en Santos? Nada, es técnico mexicano, no logró nada. Pero O sea, con ese Santos nadie hace nada, por Vamos Dios. a ver o al sea, Tano Ortiz, vamos también a ver al es Tano. culpa- Tú tienes esperanzas. Si no lo hizo con América, no lo hizo con Monterrey, lo va a hacer con Llegó a Santos. semifinal. Fernando. Llegó a semifinales. Pero no fue campeón con esos planteles. El Bueno, objetivo es ser campeón. No ¿Tú crees está que para con un Santos. no es un técnico que esté para equipos mediáticos como lo es América y Monterrey. Ah, caray, ¿por qué no? Pues porque si eres un técnico exitoso, vas a estar un para equipos técnico- mediáticos, ¿no? Es un técnico que sacará adelante a un equipo de media tabla para abajo, o sea, que es Santos. Acuérdate de mí, cuando acabe el torneo, Lo va a ¿hasta hacer dónde va a llegar? campeón. Ok. Van a ver. Grábalo, O sea, así como grábalo. el Vasco Félix. Aguirre es un técnico para salvar equipos, algo En así. España. Algo así. Algo así. Es el. Lo claro, llevó a una final vas a ver contigo. lo ¿Cuánto? llevó a una final de la Copa del Rey, ¿eh? ¿Cuánto? Si el tipo arañó ¿Cuánto la le- final, cuánto llegó le metes? ¿cuántos? Tiene 6 semifinales, creo, ¿no? 6 América semifinales perdió tiene. dos. 4. O sea, ¿cómo no va a estar? Y para él las equipos perdió. mediáticos? Una, él las Por perdió. eso, ¿cuánto le metes a que hace ¿A que muy Santos buen va a estar trabajo? mejor que el torneo pasado? Ah, bueno, ¿en qué lugar Hasta quedó con Santos? hasta con Último lugar, Petricevic. ¿no? Sí. Vamos a ver qué jugadores le contratan, pero te voy a decir algo. La afición de Torreón, ¿qué era ir al Santos de Torreón? Era una aduana difícil, no podías ganar y siempre estaba peleando el campeonato o calificando. Y la gente no es tonta, por eso se alejó. Pero a ver, Y hoy regresando- llevan a Fernando Ortiz porque tiene un poquito de nombre. Identificación. Pero, a ver, que fue jugador de- regresando al de- tema de del Santos. Guadalajara. ¿Qué ven ustedes para el 2025? O sea, ¿dónde ven a Chivas? Yo sigo insistiendo, y es, insisto, opinión personal. Yo creo y sigo creyendo que de aquí a 5 o 10 años Chivas no va a volver a ser campeón del fútbol mexicano. Es que ya
no, con la filosofía de jugar con puros mexicanos no le va a dar. O sea, es una realidad. O sea, a mí me da la impresión de que Chivas vive además el mismo fenómeno de la selección mexicana. Van a la baja deportivamente, es difícil encontrar material o capital humano para hacer un equipo, por lo menos que pueda darle batalla. pero- Porque Chivas el torneo pasado, sí, le ganó al Mazatlán y al Puebla y le daba batallas cuando se enfrentaba a Monterrey, a sí. Tigres, a América. No podía el Guadalajara y esa es la realidad hoy. Tú, de tú Chivas. comentaste algo, Juan Carlos. ¿Cuántos jugadores jugó el América en la semifinal? ¿Con cuántos mexicanos? Ocho, La final de vuelta. La final. ¿Cuántos mexicanos? Ocho. 8. El otro día Pachuca, ¿con cuántos jugó en el Mundial ¿De clubes? de clubes? También. Hubo partidos que jugó con Creo que 7 con mexicanos. 7, ¿no? Entonces, quiere decir que si hay materia prima, hay que trabajar. Hay que hacer un buen. Porque todo el mundo dice, es que la inteligencia deportiva. Y la inteligencia deportiva. La inteligencia es escauteo. Hoy hay que buscar en la Liga de Expansión. Hay que No, crear. pero esa liga está Ay, pero muerta. Tapatío Coño, es ahí no campeón de la Liga de Ahí no hay Expansión. jugadores. A ver, espérate, Dios. Tapatío. Ese es el cementerio del Tapatío es infante. campeón de la Liga de Expansión. Vamos a ver, porque se dice. Ya subieron a 7. No, sí, exacto. Vamos a ver cómo les va Ahora, con esos. ¿Cómo va a trabajar Por ese? eso, pero, Vamos a ver. diferencia pero es ¿cuántos años enorme, tienen Toño. estos jugadores? Bueno, Ya pueden ser hasta hay mucha mayores de diferencia, 23 Félix. años. Y ustedes, cuando fueron campeones en segunda división, que la Volpe quería un equipo nuevo, yo dije 14, 15 de este equipo suben. ¿Y qué fueron ustedes en el siguiente torneo? Campeón, Superlíderes y luego y campeón. después campeones. Pero, Sí, de acuerdo, yo entiendo que la gente Pero tenga... la diferencia no era tan grande en ese entonces entre la segunda y la primera división. Yo Hoy en entiendo que expansión, hoy la gente, a lo mejor de cierta edad, tiene la referencia del campeonísimo, ¿no? Otros tienen la referencia de aquel equipo que ganó en los 90s un en campeonato. los 80 tuvieron O- cantidad de jugadores en selección nacional. Pero O cuando fueron ya campeones contra con Cruz la Azul. evolución del fútbol, es muy difícil competirle así a los grandes equipos. O sea, No, pero a ver, no me digas que no hay 5 como Kate Cowell y Oscar Wally. debería de haber. Claro que los hay. Hay que trabajarlos, o sea, hay que Pero, buscarlos. o sea, que aunque no hablen español, pero que tengan. Pero el problema claro que yo le sean veo a mexicanos Guadalajara por es que nacimiento. ya va para 7 años sin Los título. hay. Estamos hablando de 14 No, torneos y tú cortos. te fuiste a lo mejor muy lejos, 5 o 10 años. Yo digo que por lo menos en los próximos 3 no va a ser campeón. Por eso, pero- por lo que se vislumbra. pero imagínate, A menos que haya un cumpliría- cambio drástico. Si en los próximos de 3 manejo. años no es campeón, va a cumplir 10 años sin título el Guadalajara. ¿De quién es la culpa de todo esto de Chivas? Yo se los pregunto. ¿De quién es la culpa? De la cabeza. A Mauri Pues Vergara, de la cabeza. poniendo nombre. Claro, de la cabeza. Solamente es que le han complicado muchísimo también. Por eso, entonces, ¿quién es la culpa? Pero entiendes. De la estructura pero que tiene entiendes arriba. Que la cantidad de extranjeros le ha complicado. Él menciona a Santiago Baños. O sea, porque ahorita ha sido tricampeón. Entonces, viene de la cabeza, ¿no? El éxito y el fracaso hay que tomarlo en cuenta igual. Entonces, la cabeza, con su estructura, con sus 2 gentes que tiene abajo, pues es que lo han manejado mal. Es Y lo una siguen persona- manejando mal. Es una persona, Mauri, que no es de fútbol. O sea, a Mauri es cineasta. Pero a Mauri también, o sea, yo entiendo que le queramos cargar las baterías a Mauri Vergara, pues es una cuestión lógica, es el dueño del equipo, ¿no? Es el que da la cara. Pero él también ha hecho todo lo posible. A ver, en aquel entonces, hoy el Santiago Baños de hoy, él lo contrató hace 4 o 5 años, que era Ricardo Peláez, Peláez, sí. que va al América y es campeón, luego fue a Cruz Azul, salió medio mal, pero bueno, llegaron y empezó a armar la con base. Néstor de la Torre también. Con Néstor de la Torre. También era el Es decir, mejor director deportivo. presidente. buscaban a los mejores deportes. Yo lo que creo es que ese pajarito que él habla, Mauri Vergara, de europeos y técnicos, es lo que le ha venido también afectando y pegando a Claro, Guadalajara. totalmente Es de acuerdo. Es una realidad. Viene un técnico nuevo a conocer el fútbol mexicano, a conocer las entrañas del club. Pues es bien difícil. Ahora dijeras, hay una estructura directiva que tiene conceptos, que tiene la idea y lo va a arrimar a Óscar García y le va a decir, mira, esta es la estructura, estos son los jugadores, estos son los que subieron de Tapatío. Pero pues llega desconociendo todo, viendo videos y De acuerdo. viendo Es que entrenamientos este y haciendo equipo, Toño, pretemporadas. Debería ser lo que es Pachuca, ¿no? Claro. O sea, generador de jugadores juveniles. Y el mismo al América, grado de que acaba de mencionar que Juan no Carlos. le alcancen y los tengan que vender antes del debut porque Acaba saben de que no van a jugar decirlo ahí. Juan Carlos. Ahora, hay el una- América no está peleado ser tricampeón para jugar con 8 mexicanos Claro, pero, en una pero final. esos 8 mexicanos le costaron muy caros al América. Claro. O sea, son 8 mexicanos que estamos pero hablando. no dices, Chivas no, también pero no le me dices pagaron Lo que que pagó, Chivas lo tiene que pagó el dinero. América por Kevin Álvarez,
por el Chiquito Sánchez, por Israel Reyes, que son estos jugadores de los que estamos hablando, por el propio Cendejas, es decir, se ha desembolsado mucho dinero. En Cendejas venía de Chivas, ¿no? Por eso Lo dejaron ir. por Malagón también pagó muy buena lana, es decir, sí hay que invertirle. Entiendo ese tema. Y hoy la visión de la América es agarrar jugadores del mercado nacional que estén adaptados. Ya es difícil que vaya afuera y traiga uno. ¿Estás de acuerdo? O sea, está yendo por... ¿La visión del América? Sí, sí. Ahora, Yo no, es que se han vuelto muy cotizados los mexicanos destacados. Y extranjeros. Los mexicanos en Europa y extranjeros. Él quiere se han vuelto jugadores muy que ya estén destacados, adaptados al fútbol mexicano. Sí. A ver, Por eso estamos... hablando de inversiones, ¿en verdad Orbelín y Luis Chávez son los jugadores que hoy necesita Chivas para salir de este bache? No. Le ayudarán, pero no son... Ayudaría, por supuesto que Y es Claro, una fuerte sí. inversión Por que van a supuesto hacer que sí. por los dos, ¿eh? Ah, bueno. Y ya están prácticamente No, o sea, cerrados, ¿eh? a ver, uno Con la en escasez, lugar del Oso con González y la otro en lugar escasez del Guti y la falta de Gutiérrez. trabajo y de Pero por supuesto escauteo. que sí. Sí, o sea, del Nene Beltrán y el Oso González a tener a Luis Chávez y a Orbelín Pineda, Claro. pues te cambia un poquito el panorama, por lo menos El Guti ofensivamente. Gutiérrez, el Eric Gutiérrez ha sido un desastre. Fracaso también Desde que y regresó de pagaron Europa. mucho dinero. ¿Qué pasó en el 2024? Fabricio Domínguez nos preparó esto sobre el Guadalajara. El Club Deportivo Guadalajara inició el 2024 con dudas, luego de la forma en la que Belko Paunovic salió del equipo. Sin embargo, con Fernando Hierro como líder del proyecto deportivo, llegó otro exmadridista al banquillo rojiblanco, Fernando Gago. Empezar es darle la bienvenida a Fernando. Muchas gracias por estar aquí. Agradecerle la oportunidad de poder dirigir esta institución con tan grande historia. Lo que vamos a tratar de tener es cierta intensidad, conducta, normas para que no sea solo un equipo de fútbol, que tengan sentido de pertenencia. Marzo fue un mes determinante, pues Javier Hernández regresó a las canchas tras haber llegado en plena recuperación de una lesión en la rodilla. Pero en contraste, se vivió el primer fracaso en la era Gago. La eliminación en Conca a manos del América. En la liguilla eliminaron a Toluca en cuartos de final, pero de nueva cuenta en las semifinales se encontrarían con el América, quien de nuevo los eliminó con un solitario gol en la vuelta. A pesar de eso, el proyecto parecía que iba bien encaminado, aunque solo en la cancha, pues durante los días posteriores a la eliminación, los rumores de un interés del Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita por hacerse de los servicios de Fernando Hierro fueron creciendo, hasta que finalmente se volvieron una realidad. Chivas se quedaría sin su flamante director deportivo. Ha sido un honor unirme a esta familia, ha sido un honor unirme a este club, ha sido un honor estar este año y medio, ¿no? Rumores desde Argentina aseguraban que Fernando Gago estaba en pláticas para ser el nuevo entrenador del Boca Juniors, situación sobre la cual fue cuestionado en múltiples ocasiones, pero simplemente negó. Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Tras la jornada 11, en donde Guadalajara perdió 3-2 en el clásico tapatío, Gago volvió a negar dichas versiones. Sin embargo, apenas unos días después anunciaría su salida del equipo tras haber pagado su cláusula de rescisión. A 7 jornadas del término de la fase regular, Arturo Ortega, otrora técnico del tapatío de la Liga de Expansión, tomó al equipo, pero no pudo pasar del 9º puesto, por lo que las Chivas jugarían el play-in ante Atlas. De nueva cuenta, el clásico tapatío se pintó de rojinegro y las Chivas concretaron una nueva eliminación a mano de uno de sus archirrivales. Ahora, de cara al 2025 y con los antecedentes de esta misma dirección deportiva, el futuro de las Chivas es incierto, con otro entrenador extranjero y con poco conocimiento del fútbol nacional, como lo es el español Óscar García Junior. Platicábamos antes del reportaje y lo decía Toño, ¿no? El modelo de negocio de Pachuca y el modelo deportivo que tienen los Tuzos, que es exitoso, ¿no? De alguna otra manera con los futbolistas mexicanos. Lo que pasa es que Pachuca sí se puede permitir que los aguacates estén verdes y los ponga en la cancha. Chivas no se puede permitir eso y Chivas no se puede permitir
tener lapsos tan amplios sin ser campeón del fútbol mexicano. Si Pachuca no es campeón en los próximos 5 años, no pasa nada. O sea, va a ir al Mundial de Clubes y Almada, y el día que se vaya Almada, yo no sé qué va a pasar con este Pachuca, porque ya vimos que cuando se le han ido buenos entrenadores a Pachuca, el equipo se viene a la baja, tiene una caída muy, muy fuerte. Yo no digo que Chivas no replique el modelo, el problema es que el modelo de Pachuca tarda. O sea, tardan en madurar los jugadores, tardan en consagrarse, y en Chivas el resultado pareciera Félix inmediato. O sea, es necesario. Sí, Zúñiga, pero a ver, ¿tardan en madurar cuánto? Porque fueron campeones. El siguiente torneo se fueron 18 jugadores. Sí. Sí, a lo largo de otros 18 jugadores. El equipo anduvo mal, no entró ni siquiera al play-in o al repechaje, y después otra vez vino para arriba. Y poco tiempo después, campeón de CONCACAF. Oigan, está con nosotros para platicar también de las Chivas, Néstor de la Torre, quien fuera un exdirectivo, por supuesto, exitoso del Guadalajara. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludamos, Juan Carlos Ibarrarán, está Toño García, está Félix Fernández, soy Zúñiga. Buenas noches, mi querido Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí con el gusto de saludarlo, viejos amigos. Ahí va al gran Toño, que alguna vez me dijo que era mi maestro. ¿Ya ves? ¿Sí? Alguna vez me dijo, cuando yo estaba empezando de directivo, él ya tenía sus caminos andados y me decía que era mi maestro. Y mira, ¿Qué le enseñaste, Toño? alcanzaste al maestro y lo superaste, mi querido Néstor. No andes preguntando. No, sí, ingeniero. Es muy peligrosa esa pregunta. ¿Esa pregunta? Es muy peligrosa. Bueno, Sí. entonces la hago al revés. ¿Qué le aprendiste? No, a todos se les aprende, así es que puras cosas buenas aprendí ahí. Oye, Querido Néstor, Félix. y hablando de ese tema de Toño, que fue un directivo exitoso, tú que también tú estuviste en esa etapa en Chivas, ¿cómo ves a los nuevos directivos de Chivas? O sea, dejando a un lado a Mauri Vergara, que es el dueño, a Fernando Hierro, que hablábamos, se fue de la institución apenas a mediados de año, dejó a las 2 personas que traían con él, hoy han optado por seguir con este proyecto europeo, ¿no? Con un técnico que viene de España. ¿Cómo ves a Chivas? ¿Qué le ves al Guadalajara para el 2025? ¿Y por qué está tan mal el Guadalajara, Néstor? Mira, no puedo dejar afuera a Mauri, porque la cabeza, el dueño, es el que da la directriz de cómo se va a manejar y principalmente el estilo y la filosofía futbolística, ¿no? De acuerdo a eso, trajo a diferentes directivos que ya se hacían cargo de los puntos finos del fútbol, ¿no? Hierro, yo creo que fue una gran contratación la que hizo Mauri, buscar una persona con cartel internacional, con una personalidad fuerte, con un reconocimiento futbolístico mundial y que creo que muy serio. Entonces a mí la verdad me gustó mucho el incursionar de Hierro en Chivas. Desgraciadamente, pues lo decimos fácil, se fue a billetazos. Se fue por cuestiones de que pueda hacer dinero, que pueda hacer un prestigio mejor y se fue así. Lo que no me gusta es que a control remoto sigue manejando. Dejó algunos directivos, pero la realidad del peso de lo que tiene Fernando sigue teniendo fuerza en las decisiones de Chivas. Y es difícil a control remoto manejar un equipo de Guadalajara, un equipo como Guadalajara. A ver, Néstor, nada más. Complicaciones que tiene. Si te estoy entendiendo, ¿Fernando Hierro dio el aval para el nuevo entrenador de Chivas para ti? Yo creo que sigue teniendo alguna opinión en la cual se basan mucho. Yo sigo pensando, porque la salida de Hierro debe haber una plática y te digo, yo lo que tengo conocimiento es una persona formal y para mí sigue teniendo cierta injerencia en las decisiones. Mi querido Néstor, no estoy de acuerdo contigo de que Fernando Hierro haya sido una gran contratación para Chivas. A lo mejor, si lo trae el Monterrey, lo trae el América, que pueden traer jugadores extranjeros, que puede tener las relaciones para manejarse con jugadores de otros países, pues para una institución, pero Chivas es de mexicanos. Yo creo que es la estructura de mexicanos que tienen que tener el conocimiento del fútbol mexicano y de toda la República Mexicana, o a lo mejor de Estados Unidos que tengan descendencia mexicana. Pero pues, ¿qué es lo que ha hecho Fernando Hierro? Traer a Fernando Gago, traer a Paunovic. O sea, ¿cuál es el legado que dejó Fernando Hierro en el año y medio que estuvo? Yo no estoy de acuerdo. Mira,
Fíjate, Toño, no me sorprende que no estés de acuerdo conmigo, ¿eh? Muchas veces así estábamos. ¿A qué me refiero yo? Que el perfil de lo que trajo fue diferente a lo que existía aquí, que creo que sí necesitaba Guadalajara un refresh. ¿Qué pasó con las últimas personas que fueron a Guadalajara? Con todo el conocimiento del fútbol mexicano, con todo el conocimiento de jugadores y de cómo se manejaba, ningún resultado. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Se gastó mucho dinero. En Guadalajara tienes que ser muy asertivo con tus contrataciones. Guadalajara no tiene los capitales que tiene Cruz Azul, que tiene América, Monterrey, Tigres. Tienes que ser muy asertivo. Cuando llegaron a Guadalajara, gastaron el dinero que se tenía en 5 jugadores que nomás participaron 2 y hubo 3 que no participaron nunca. No puedes darte ese lujo en Guadalajara. Me gustó el cambio porque estás cambiando y estamos hablando de alguien que tenía conocimiento. Estabas cambiando todo el estilo y toda la filosofía. La filosofía la conocíamos, que creo que debieron de haber platicado con él, de cuál estilo futbolístico iban a tener y cuáles eran sus principios básicos de la institución, que para mí es lo más importante. La institución es lo más importante, no el entrenador. Darle la claridad de cómo vas a jugar, cómo le vas a hacer para jugar así y qué recursos necesitas para llegar a eso. Yo creo que por eso a mí, Fernando Hierro, sí me gustó ese cambio. Que fue un periodo muy corto, que no se pudo llevar a cabo nada, que se le ha pasado Guadalajara cambiando directores, que se ha pasado cambiando entrenadores, y si no hay una secuencia clara en dirección, no estoy hablando del técnico nada más, sino en dirección en la parte de arriba, qué difícil es mantener un proyecto y qué difícil es consolidar los proyectos de Guadalajara, que depende mucho de jóvenes, depende mucho de muchachos de Chivas. Claro, Guadalajara por sí solo no se puede dar abasto. Tiene que hacer contrataciones estratégicas, contrataciones en donde realmente te vengan a dar algo, no nomás futbolístico también, sino que te ayuden con los jóvenes, mostrándoles simplemente el fútbol, que puedan ayudarte en conocimiento, en transmitir esos conocimientos. Sí, es bien importante. Prefiero, en lugar de gastar en 4 o 5 jugadores, traerme 1, quizá 2, pero que realmente me vayan a servir a Chivas. Néstor, querido, oye, dime una cosa, ¿es factible compensar la falta de extranjeros, la imposibilidad para contratar extranjeros con la búsqueda de mexicanos en el exterior? Y hace ratito ponía yo justamente el ejemplo de Kate Cowell y de Oscar Wally, el portero. ¿Eso podría compensar a Chivas para pelear otra vez por el campeonato? No, de ninguna manera. O sea, Chivas tiene para escoger entre 2 o 3 jugadores cuando los demás equipos tienen para escoger entre 2,000 y 3,000. Y ahora, entre la globalización, tienes conocimiento total, todas las estadísticas, perfiles de todos los jugadores de todo el mundo. Quieres un jugador de China, de Arabia, de donde quieras, africano, de donde quieras, tienes todo el conocimiento. No eran las épocas de Toño en donde recibía el cassette y analizaba al jugador. Y las tuyas también. Claro. Yo no les dije que las tuyas, yo no me excluí. En donde nunca tenías que ver y te mandaban los 5 mejores goles del muchacho. Ahora tienes todo, esa facilidad tienes, ¿no? Y por supuesto, Guadalajara, vas a ir a Estados Unidos a buscar 3 o 4 jugadores, pero realmente hay algo que sirva. A ver, en Guadalajara, ahorita en este momento, ¿cuántos jugadores hay que sirvan realmente al funcionamiento y el perfil de muchacho que puede cooperar también para los proyectos de hacer crecer a sus jóvenes? Son muy pocos. Escoges entre 2 o 3 y a ver si te los quieren vender y a ver si tienes el dinero para comprarlos. Tienes que trabajar todo el año para comprar un jugador. Mira, Toño, contigo me tocó estarte buscando para algún jugador, por ahí vimos algunas cosas y empezabas desde antes. Guadalajara es bien difícil conseguir jugadores que realmente le sirvan. Néstor, si tú fueras el presidente deportivo de Guadalajara, ¿qué técnico llevarías en este momento? ¿Cómo está la situación y el escenario de Chivas? Mira, lo que pasa es que Guadalajara no te dio un proyecto.
Pues, claro, O sea, empezarías ha con sido eso. cortado. Entonces, primordialmente, creo que Guadalajara ahorita lo que tiene que dar a conocer es claridad en qué forma van a jugar, cuál va a ser su estilo y cuál va a ser su filosofía futbolística. Vamos a ser muy atrevidos, vamos a tener control de balón, pero yo no veo claridad Ok, pero si en tú eso fueras para el poderle dar presidente secuencia. deportivo, si tú fueras el presidente deportivo, No conozco al armas tu entrenador. proyecto, ¿qué entrenador llevas para ese proyecto? Que El tú lo vas a Guadalajara, armar. la única forma para competir contra los equipos mexicanos que se arman es con mucha velocidad, con mucha dinámica, con el 2 contra 1, con trayectos largos, con velocidad de aproximación. Tienes que tener un equipo relativamente joven para poder hacer eso. Ese debe ser el perfil del joven, del jugador de Chivas, con mucha velocidad. Sobre eso me voy basando para poder ir formando mi equipo. No lo vas a formar en un año ni en dos, pero para mí es la única forma. Si tú juegas al tú por tú con el Guadalajara contra cualquier otro equipo, no vas a poder competir en calidad, no vas a poder competir en experiencia, vas a poder competir en esfuerzo, en solidaridad, en mucha dinámica. Es la única forma que va a Guadalajara. Y sobre esas bases, tienes que desarrollar tu metodología para poder lograr hacer eso. Técnicos que les guste jugar. Según sé, este técnico le gustan los jóvenes y juega más o menos muy creativo, ¿sí? Creo que tiene un historial estos últimos años de andar de gitano de un país a otro y de andar en equipo, no ha podido consolidarse mucho en algún lado, que tampoco eso no me gusta mucho. Pero si podemos dar ese lineamiento, creo que se pone el primer ladrillo para que el equipo Guadalajara realmente busque entrenadores con ese perfil y jugadores con ese perfil. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Juan Carlos Ibarrarán, con el gusto de saludarte, de verte, te veo bien, Néstor, me da gusto verte bien. Gracias. La pregunta aquí es clara, lo que necesita Chivas hoy en la dirección deportiva es alguien que haya y que sepa lo que es vivir la intensidad de Chivas, que haya vestido la playera, dígase un Néstor, dígase un Sheriff Quirarte. Eso es lo que necesita Chivas en vez de traer extranjeros exitosos en otra parte del mundo, Néstor. Fíjate, para mí, ¿qué necesita Guadalajara? Sí debe de tener conocimiento. Guadalajara sí es un equipo diferente a todos los de México y por ende casi a todos los del mundo no es lo normal por la característica que tiene de tener puros jugadores mexicanos. Sí, tiene que ser alguien con mucha dinámica. Las 24/7 tiene que estar metido porque cambia mucho. En Guadalajara se hacen muy grandes las noticias y principalmente tener esa claridad hacia dónde va. No está dando satisfacción ni a la prensa ni al público. Tener la claridad de qué va a hacer con el equipo. Y para mí personal, la única forma de competir es que compitas con el equipo que físicamente esté al tope. Si no, no vas a competir. Oye, Néstor, a ver, te queremos invitar a escuchar esto, porque también queremos platicar contigo del año de Javier Hernández, ¿no? Un año donde parecía que con el regreso de Javier, el equipo podía apuntalar, sobre todo esa zona de la cual tanto padece, que es la zona de delanteros, y esto
fracaso, Néstor de la Torre, y también le preguntaría a Toño, a Félix, al Chato, ¿ha sido un rotundo fracaso la contratación de Javier Hernández para ti, Néstor? Mira qué buen speech, ¿no? La realidad para mí no es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso. Yo creo el que tiene cierto conocimiento sabía las características del Chícharo, en las circunstancias en las que llegaba, la edad, la lesión, tanto tiempo sin jugar, y que sabíamos que el Chícharo, su mejor cualidad es estar en el momento preciso, ese medio segundo de anticipación, y que de recién operado y con la edad y todo, iba a costarle mucho trabajo. Yo creo que se vendió demasiado humo y bueno, el Chícharo no tiene la culpa. El Chícharo, sus mejores años, ojalá hubiera venido hace 5 años. Sus mejores años, bueno, los pasó en otros equipos, pero venía en circunstancias físicas, con características difíciles para él, con un equipo en el cual él no genera oportunidades por sí mismo, él acaba las oportunidades. Un equipo que no genera muchas oportunidades y él no las genera, tenía un panorama muy difícil. Néstor, una gran esperanza. Néstor, ¿tú no lo hubieras llevado si hubieras estado tú al frente de Chivas? Si hubiera la claridad que iba a servir para hacer imagen, para hacer fuerza en el vestidor. Pues no. No, o sea, tú al final de cuentas no tienes la bolita mágica. Regresa el hijo pródigo a la institución. Pero sí ¿Tú no lo hubieras llevado? Pero sí sabes para qué lo vas a utilizar. ¿Quieres, dentro de las características futbolísticas que estoy diciendo, no es el perfil del jugador que no lo hubieras llevado. Caray. No es el perfil. Si yo lo quiero a él para darle solidez al grupo, si lo quiero para darle experiencia y para imagen y vender muchas playeras, y tenemos esa claridad que para eso va a ser, lo llevo. Pero si es para alguien que me solucione problemas futbolísticos dentro del equipo, no era nada fácil. Bueno, pero así se vendió, entonces de alguna manera bueno. se engaña a la gente, primero porque nunca se dijo el tiempo que le faltaba de recuperación y luego porque siempre se habló que era la solución de cara al gol. No, pero tampoco tienes la bola mágica. No, ¿Qué tal si hubiera pero se funcionado? habló, pero con este panorama, ¿cuánto tiempo más le darías al Chicharito? Porque tengo entendido que le pagan una fortuna y Chivas no se puede dar hoy el lujo de desperdiciar ese dinero. Félix, no sé cómo está el contrato, pero mira, si hace como pato, camina como pato y nada como pato, es pato. O sea, no me digas ahora que la prensa dijo que iba a ser el gran futbolista. No, a ver, espérame. Tú lo vienes viendo de muchos años atrás. Es un goleador. Si no puedes tener la capacidad de valorarlo, de analizar y saber qué te va a dar un jugador, híjole, creo que qué difícil para un director deportivo poder armar un proyecto. Claro que te equivocas, te puedes equivocar en las cosas, pero sí el análisis, a ver, si hay alguna entrevista mía antes de cuando lo estaban firmando, a ver, el Chícharo no es lo que están pensando, el Chícharo va a dar todas estas características, pero a ver, el Chícharo se ha caracterizado por hacer jugadas él por sí mismo, él las finiquita. Necesita socios para poder finiquitarlas. El Chícharo se ha caracterizado por ser alguien que dribla mucho o que por él... No, el Chícharo llega en el momento preciso y remata y mete el gol. ¿Qué pasa cuando te haces viejo? Empiezas a perder esa cualidad de llegar, de tener esa velocidad. ¿Qué pasa cuando te lastimas? Pierdes velocidad. A ver, no hay que ser muy conocedor para poder llegar a esas conclusiones. Oye, Néstor, digo, llevándolo un poco también al tema del Chícharo, yo te quería preguntar, ¿te da la impresión de que en los últimos años también al futbolista mexicano de la Liga MX o que está en Europa ya no le interesa jugar en Chivas? ¿No le llama la atención el proyecto de Chivas? Porque la gran mayoría que han sido repatriados, pues van a Monterrey, van a Rayados, van a Tigres, van a la América. O sea, como que ellos también van viendo que este proyecto pareciera que está sin rumbo o que va a ser muy difícil ser campeón otra vez para el Guadalajara. Mira, primero los poderes económicos son muy diferentes. Dices, van a Monterrey, van a Cruz Azul, van a Tigres porque tienen
ese power económico de poder comprar y repatriar jugadores. Es verdad que sí, para mí, bueno, se ha perdido un poco el Guadalajara ese poder de convocatoria de jugadores, ¿sí? Hasta de jóvenes. Antes todos los jóvenes querían venirse a Guadalajara, ¿sí? Ahora ya hay otros equipos que también les gustan, ¿no? Y los jugadores, antes era muy fácil para Chivas traerte un jugador en el gusto del jugador. ¿Qué ha pasado también? Hablamos de la globalización y es muy fácil, termina el contrato y es muy fácil moverse. Ya no son los jugadores que duran 10, 12 años, 8 años en algún equipo, ¿sí? Conclusión, para mí se ha perdido un poco Guadalajara ese poder, ¿sí? Y no compite económicamente con equipos muy fuertes, los del norte y los de la capital. Néstor, la gran solución para que estas Chivas vuelvan a ser las protagonistas, que tengan grandes fuerzas básicas, que sean la base de la selección, es que se vendan estas Chivas, o sea, que el dueño ya deje al equipo y lo compre alguien que pueda invertir, que le guste el fútbol, que quiera y ame a Chivas, Néstor. Mira, tiene un riesgo, esto que estás diciendo tiene un riesgo muy fuerte, porque si son empresarios internacionales, lo que menos les importa es la tradición de Guadalajara. Yo creo que si se asocia a Mauri, tiene que ser con personas con conocimiento de lo que representa Guadalajara. Poder comprar más, casi 120 años de jugar con puros jugadores nacionales, eso no lo compras. 120 años de jugadores puros nacionales, ¿qué equipo lo tiene? Entonces... El Atlético de Bilbao. No más ellos, y ellos todavía peor, que sí. Nomás están que nada más es su zona, que son puros vascos, o sea, ellos están peor todavía. Pero ¿qué equipo lo tiene? Ninguno. ¿Qué equipo tiene 120 años? No. ¿Con qué compras 120 años de tradición, de historia? ¿Sí? Mira, Chivas, ¿qué ha pasado mucho? Ahorita con la globalización, a los muchachos les preguntan y te hablan del Real Madrid, te hablan del Barcelona, te hablan de equipos ingleses. Se ha diluido mucho la afición. Ya no es como antes de que era un equipo mexicano por tradición al que le ibas, ¿no? Lo que sí, Guadalajara sigue siendo de muchos aficionados el segundo equipo. Ahí le vas a un equipo porque a lo mejor eres de Pachuca, pero te segundo equipo porque simpatizas con la ideología futbolística o con la tradición de Chivas. Ah, eres de Monterrey, sí, le vas a Tigres o a Rayados, pero Chivas es segundo equipo, ¿no? Pues Néstor, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación para hablar de este año del Guadalajara. Te mandamos un abrazo, felices fiestas y ojalá nos reencontremos pronto para seguir hablando de fútbol. ¡Abrazote! Con mucho gusto. Y de veras, para mí si Guadalajara, o sea, es bien fácil, si Guadalajara de veras está siendo muy dinámico, va a competir. De otra manera, no compite. Toño, qué gusto hablarte. Félix, maestro. Amigo, qué gusto saludarte. Dile maestro a Toño, ¿no? Nos vemos, Néstor. Gracias, un abrazo. Aguas con lo que dice. Gracias, Néstor de la Torre, exdirectivo de Chivas. Y bueno, con esto concluimos este debate del 2024 del año de... Muy buena la entrevista con Néstor, y... No lo puedes sentar aquí, ¿no? Sí. Pues lo gestionamos. Lo gestionamos. Pero no se compromete. No dice quién es el técnico, dice que tiene que ser un equipo dinámico, etcétera, etcétera, pero nunca mencionó el técnico. Es lo que aprendió de ti. Por fin salió a la luz. ¿Sabes dónde se donde muchos no lo quisieron reconocer? ¿Qué? El fracaso que fue Javier Hernández. Rotundo fracaso para el Guadalajara, Javier Hernández. Pero no tienes la bola mágica, no sabías qué iba a pasar. Y le queda un añito. Un año de contrato. ¿Y ya se sentaron a platicar con él o no sabes? Seguramente. Chato y Barrarán, gracias, buenas noches. Excelente. Toño García, gracias. Mi querido Félix, Juan Carlos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, pásela bien, quédese en Caliente TV, ya lo sabe. Síganos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Descargue la aplicación porque tendremos un gran 2025 lleno de mucho deporte aquí en Caliente TV. Buenas noches, pásela bien.